Cuando las campanas de la abadía tocaron por última vez para Astrid, y el vestido de lana azul que había tejido con sus propias manos se convirtió en la única prueba de su amor prohibido, ya era demasiado tarde para negar que había entregado su alma al enemigo más feroz del norte. 3 años después, cuando el mismo guerrero vikingo que la había condenado al exilio vio ese mismo vestido entre la multitud de un mercado lejano, el destino decidió que era hora de cobrar todas las deudas del corazón. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El invierno del año 983 había llegado temprano a las costas de Northumbria. Los vientos del Mar del Norte azotaban las colinas donde se alzaba el monasterio de Santa Brígida, una fortaleza de piedra gris que había resistido generaciones de tormentas, pero que jamás había enfrentado la tormenta que estaba por llegar. Entre sus muros vivían 40 almas devotas, y entre ellas Astrid de Whitmore, una joven de 19 años cuyos ojos verdes reflejaban la pureza de quien había dedicado su vida entera al servicio de Dios. Astrid no era monja todavía. Sus votos finales estaban programados para la primavera siguiente, cuando las flores del campo bendijeran su unión eterna con Cristo. Pero su corazón ya pertenecía al Señor, o al menos eso creía ella, hasta que el destino decidió probar la verdadera fortaleza de su fe. La tormenta que se acercaba no venía del cielo. Venía del mar en forma de dragones de madera con cabezas talladas que cortaban las olas como cuchillos. Los vikingos habían vuelto. Después de 5 años de paz relativa, los guerreros del norte regresaban a las costas inglesas, y esta vez su sed de conquista parecía más feroz que nunca. Nadie en el monasterio sabía que uno de esos dragones había encallado en las rocas durante la noche. Nadie sabía que su único superviviente yacía medio muerto en la playa, con el cuerpo destrozado por las piedras y el alma aferrada a la vida por pura fuerza de voluntad vikinga. Y definitivamente nadie sabía que Astrid, la novicia más piadosa de Santa Brígida, sería quien lo encontrara cuando bajó a la playa al amanecer para recoger algas para la sopa del monasterio. El encontró cambiaría todo. No solo para ella, no solo para él, sino para 2 mundos que estaban destinados a colisionar en el corazón de una joven que había prometido amar solo a Dios, pero que estaba a punto de descubrir que el amor verdadero no conoce fronteras, no respeta votos y puede florecer incluso en el territorio más prohibido del alma humana. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, pero su destino estaba escrito en las runas de un guerrero moribundo. Esta es la historia de Astrid y Magnus, un amor que desafió a los dioses y cambió el curso de 2 vidas para siempre. El mundo de Astrid era uno de oraciones susurradas al alba, de campanas que marcaban las horas sagradas y de silencio reverente que se extendía por los pasillos de piedra como una bendición constante. Había llegado al monasterio de Santa Brígida a los 12 años, enviada por su padre después de que una visión del arcángel Gabriel supuestamente la hubiera elegido para servir a Dios. En realidad, Lord Whitmore tenía demasiadas hijas y muy poca dote para casarlas a todas, pero Astrid nunca cuestionó la voluntad divina que la había llevado allí. Durante 7 años había encontrado paz en la rutina monástica. Se levantaba antes del amanecer para los maitines. Pasaba las mañanas copiando manuscritos sagrados con su letra perfecta. Dedicaba las tardes al cuidado del huerto y la preparación de remedios herbales, y terminaba sus días con vísperas y completas antes de retirarse a su celda austera.
Su única posesión personal era el vestido de lana azul que había tejido ella misma, un color que le recordaba el cielo en los días claros y que guardaba cuidadosamente para las pocas ocasiones especiales del calendario litúrgico. Astrid había aprendido latín, sabía leer y escribir mejor que la mayoría de los nobles y poseía un conocimiento profundo de las propiedades curativas de las plantas. Era la encargada de la enfermería del monasterio, donde cuidaba tanto a las hermanas ancianas como a los peregrinos y campesinos que llegaban buscando sanación. Sus manos habían cerrado heridas, sus oraciones habían consolado a los moribundos, y su corazón se había mantenido puro como el agua de manantial. El mundo cristiano de Northumbria era uno de orden y jerarquía. Los nobles gobernaban por derecho divino, los campesinos trabajaban la tierra con resignación cristiana, y la Iglesia proporcionaba estructura espiritual a todas las clases sociales. Los vikingos eran el mal encarnado en la imaginación colectiva, paganos sedientos de sangre que quemaban iglesias, violaban mujeres y convertían a niños cristianos en esclavos. Eran la antítesis de todo lo que Astrid había sido enseñada a valorar: la paz, la humildad, la castidad, la obediencia a Dios. A 1000 millas de distancia, en los fiordos de Noruega, Magnus Eriksson había crecido en un mundo completamente diferente. Su universo estaba hecho de hielo y fuego, de mares tempestuosos y montañas que tocaban las nubes, de honor ganado con la espada y gloria medida en hazañas heroicas. Era el segundo hijo del Jarl Erik el Feroz, lo que significaba que había nacido para ser guerrero, no para heredar tierras. A los 25 años, Magnus ya era una leyenda entre su pueblo. Media 6 pies de altura, tenía hombros anchos como el tronco de un roble, cabello dorado como el trigo maduro que llevaba trenzado con cuentas de ámbar y ojos azules como el hielo del glaciar. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de una docena de batallas, pero cada marca contaba una historia de valor. En su brazo izquierdo llevaba tatuada la runa de Tyr, el dios de la guerra, y en su cuello colgaba el martillo de Thor, heredado de su abuelo. Magnus no era solo un guerrero, era un skald, un poeta capaz de componer versos épicos que se cantaban en los grandes salones durante las noches de invierno. Sabía navegar por las estrellas, forjar hierro hasta convertirlo en acero, y liderar hombres en batalla con la sabiduría de quien había nacido para mandar. Su longship, el lobo del mar, era temido desde las costas de Irlanda hasta las playas de Francia. El código vikingo que regía su vida era simple pero inflexible. Morir con honor era preferible a vivir en la deshonra. La lealtad al clan estaba por encima de todo, incluso de la vida propia. Los dioses nórdicos premiaban la valentía y castigaban la cobardía. Un hombre se medía por sus hazañas, y las hazañas más grandes requerían los riesgos más grandes. Magnus había venido a Inglaterra en busca de gloria y riquezas, liderando una expedición de 30 guerreros elegidos. Su objetivo era el monasterio de Lindisfarne, famoso por sus tesoros dorados, pero una tormenta repentina había separado su barco del resto de la flota. Cuando las olas se alzaron como montañas líquidas y el viento rugió como el mismo Jörmungandr, Magnus luchó contra los elementos con la misma ferocidad con que luchaba contra los hombres. Pero incluso los héroes tienen límites. Cuando su barco se destrozó contra las rocas de Northumbria, Magnus se aferró a un pedazo de la proa tallada con la cabeza del lobo que daba nombre a su nave. La corriente lo arrastró hasta una playa desconocida, donde quedó inconsciente entre las algas y la espuma, con el cuerpo roto pero el espíritu aún ardiendo con fuego vikingo. 2 mundos. 2 formas de entender la vida, la muerte, el honor, el amor.
uno construido sobre la fe en un solo Dios misericordioso, el otro forjado en la creencia de que los dioses favorecían a los audaces, uno que valoraba la humildad y la obediencia, otro que exaltaba la fuerza y la independencia. Estaban destinados a chocar, como las olas contra los acantilados, y de esa colisión nacería algo completamente nuevo. El amanecer del día que cambiaría todo llegó envuelto en niebla. Astrid caminaba por la playa con su cesta de mimbre, recogiendo las algas que la marea había traído durante la noche. Era una tarea que había hecho cientos de veces, pero esa mañana algo era diferente. El aire olía a sal y a algo más, algo que no podía identificar pero que le hacía sentir una extraña inquietud. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una masa de algas especialmente grande, o tal vez un tronco arrastrado por la tormenta. Pero cuando se acercó, su corazón casi se detuvo. Era un hombre. Un hombre enorme, con el cuerpo parcialmente enterrado en la arena húmeda, vestido con cuero y metal como ningún cristiano que ella hubiera visto jamás. Astrid debería haber corrido, debería haber gritado pidiendo ayuda, debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hizo, arrodillarse junto al extraño y tocar su cuello con dedos temblorosos para verificar si aún vivía. El pulso era débil pero constante. Magnus estaba vivo, pero apenas. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural, tenía una herida profunda en el costado que había dejado de sangrar solo porque ya no le quedaba mucha sangre que perder, y su respiración era tan superficial que parecía más un suspiro que un aliento vital. Pero lo que realmente impactó a Astrid fue su rostro. Incluso inconsciente, incluso medio muerto, era hermoso de una manera que le quitaba el aliento. Su piel estaba bronceada por el sol y el viento marino. Su barba dorada brillaba con gotas de agua salada, y sus facciones tenían una nobleza salvaje que hablaba de linaje aristocrático y vida vivida sin limitaciones. Cuando vio el martillo de Thor colgando de su cuello, Astrid supo exactamente lo que era. Un vikingo, uno de los terribles guerreros del norte que su pueblo temía más que a la peste. Debería sentir horror, asco, terror religioso. En cambio, lo que sintió fue compasión. Es uno de los hijos de Dios, pensó, aunque no lo sepa. Sin entender completamente por qué, Astrid tomó una decisión que definiría el resto de su vida. En lugar de correr de vuelta al monasterio, se quitó su capa y cubrió el cuerpo destrozado del vikingo. En lugar de alertar a las autoridades, comenzó a arrastrarlo hacia una cueva pequeña que conocía desde niña, un refugio natural escondido entre las rocas donde solía ir a orar cuando necesitaba estar completamente sola con Dios. Magnus pesaba como una piedra, pero Astrid tenía la fuerza desesperada de quien actúa movida por una convicción que no puede explicar. Centímetro a centímetro, lo arrastró por la arena hasta la cueva, donde finalmente pudo examinarlo apropiadamente. Sus heridas eran graves, pero no mortales, si recibían el cuidado adecuado. El brazo estaba dislocado, no roto. La herida del costado era profunda, pero limpia. Tenía contusiones por todo el cuerpo y probablemente una conmoción, pero su constitución vikinga había resistido lo que habría matado a un hombre común. Durante las siguientes 4 horas, Astrid trabajó como nunca había trabajado en su vida. Limpió las heridas con agua de mar, aplicó compresas de algas para reducir la hinchazón y usó todas sus habilidades medicinales para estabilizar al guerrero inconsciente. Recolocó su hombro dislocado con una maniobra que había aprendido de un cirujano barbero años atrás y suturó la herida de su costado con hilo de lino bendecido. Cuando Magnus finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de un ángel,
Astrid estaba inclinada sobre él, verificando el vendaje de su brazo, con su cabello castaño claro, escapándose de la cofia blanca y enmarcando su rostro en una aureola dorada por la luz que se filtraba por la entrada de la cueva. Sus ojos verdes brillaban con preocupación genuina, y sus labios se movían en una oración silenciosa. Magnus había visto muchas mujeres hermosas. Había conocido doncellas nórdicas con cabello como rayos de sol. Había capturado princesas francesas con piel como alabastro. Había compartido el lecho con mujeres cuya belleza era cantada en las sagas. Pero jamás había visto algo como la pureza luminosa que irradiaba de esta extraña mujer cristiana que lo había salvado sin razón aparente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento el mundo cambió para ambos. Magnus intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a quedarse inmóvil. Astrid puso una mano suave sobre su pecho, y ese simple toque envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo del guerrero. «No te muevas», susurró ella en su inglés medieval, aunque sabía que él probablemente no entendería. «Estás herido». Magnus no entendía las palabras, pero entendía el tono. Era suave, calmante, lleno de una ternura que no había escuchado desde que su madre lo arrulló siendo niño. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Astrid desapareció por un momento y regresó con un cuenco de agua fresca. Con cuidado infinito, acercó el recipiente a los labios del vikingo y le permitió beber lentamente. Magnus sintió que cada gota de agua era un milagro, pero el verdadero milagro era la gentileza de la mujer que lo cuidaba. «Tak», murmuró él en nórdico, la única palabra que podía formar. Astrid no entendía la lengua vikinga, pero entendía la gratitud universal en sus ojos azules. Por un momento, las diferencias de idioma, religión y cultura se desvanecieron. Solo existían dos seres humanos. Uno herido, otro curando, uno agradecido, otro compasivo. Fue entonces cuando Magnus notó su vestido. Era de lana azul, tejido a mano con un patrón simple pero elegante. El color era exactamente el mismo tono del cielo de verano en los fiordos de su tierra natal, un azul que le recordaba a casa y le llenaba el corazón de una nostalgia inexplicable. Astrid se dio cuenta de que él miraba su vestido y se sonrojó ligeramente. Era la única prenda bonita que tenía, y la llevaba porque ese día era la festa de San Miguel, una ocasión especial en el calendario monástico. «Es hermoso», dijo Magnus en nórdico, tocando ligeramente la tela con la punta de los dedos. Astrid no entendía las palabras, pero entendía la admiración en su voz. Su sonrojo se intensificó, y por primera vez en su vida se sintió consciente de su feminidad de una manera que no tenía nada que ver con su vocación religiosa. Durante los siguientes días, Astrid desarrolló una rutina secreta. Cada mañana, después de maitines, se escabullía a la cueva con comida, agua y medicinas. Cada tarde, después del trabajo en el huerto, regresaba para cambiar los vendajes de Magnus y verificar su progreso. Cada noche, antes de completas, hacía una última visita para asegurarse de que estuviera cómodo y abrigado. Magnus se recuperaba con la resistencia sobrehumana de su pueblo, pero no tenía prisa por sanar completamente. Por primera vez en su vida de guerrero constante, experimentaba algo parecido a la paz. La cueva se había convertido en un mundo aparte, donde las reglas de la guerra y la conquista no aplicaban, donde solo existía el cuidado gentil de una mujer que no tenía razón para amarlo, pero que lo amaba de todas formas. La barrera del idioma se convirtió en su primer puente. Magnus tenía la inteligencia natural de un líder nato, y Astrid poseía la paciencia de quien había dedicado años a enseñar el catecismo a niños campesinos. Comenzaron con palabras simples: agua en inglés, vatnen en nórdico, pan y braud.
dolor y Verkur. Pero las primeras palabras que Magnus aprendió en inglés no fueron sustantivos básicos. Fueron gracias, porque necesitaba una forma de expresar la gratitud que crecía en su corazón cada día. Y las primeras palabras que Astrid aprendió en nórdico fueron hermosa, porque cuando Magnus la miraba y pronunciaba Frid con una veneración que hacía que su nombre sonara como una oración, ella necesitaba entender por qué su corazón latía como un pájaro enjaulado. Las conversaciones comenzaron siendo funcionales. Astrid explicaba los tratamientos médicos que aplicaba. Magnus describía sus heridas y su nivel de dolor. Pero gradualmente, las palabras se convirtieron en ventanas hacia sus mundos respectivos. Magnus le habló de los fiordos de Noruega, de montañas tan altas que sus picos se perdían entre las nubes, de auroras boreales que pintaban el cielo nocturno con colores que no existían en ninguna otra parte del mundo. Le describió la sensación de navegar en mar abierto, cuando el barco se convertía en una extensión de tu propia alma y el horizonte te llamaba con promesas de aventura infinita. Astrid le contó sobre la vida en el monasterio, sobre la belleza de las oraciones cantadas en latín, sobre el milagro de ver crecer las plantas en el huerto bajo sus cuidados. Le describió la paz que encontraba en la biblioteca, copiando manuscritos iluminados, donde cada letra era un acto de adoración, y la satisfacción de preparar medicinas que aliviaban el sufrimiento humano. Poco a poco comenzaron a comprender que, a pesar de venir de mundos tan diferentes, compartían valores fundamentales. Ambos valoraban el honor, aunque lo definían de maneras distintas. Ambos creían en la importancia de proteger a los débiles, aunque sus métodos fueran opuestos. Ambos anhelaban algo más grande que ellos mismos, aunque lo buscaran en direcciones contrarias. La atracción física era innegable, pero era más que eso. Magnus había conocido la lujuria, pero esto era diferente. Cuando Astrid le cambiaba los vendajes, sus dedos eran suaves como pétalos de rosa, pero había fuerza en ellos, propósito. Cuando ella se concentraba en su trabajo médico, su rostro adquiría una expresión de concentración que era hermosa en su intensidad. Cuando reía por algo que él había dicho en su inglés, todavía torpe, el sonido era como campanas de plata en el viento. Para Astrid, Magnus representaba todo lo que le había sido prohibido desear. Era fuerte donde ella había sido enseñada a ser sumisa. Era libre donde ella había elegido la obediencia. Era salvaje donde ella había cultivado la domesticidad sagrada. Pero debajo de su exterior de guerrero, descubrió una gentileza que nadie más había visto. Magnus nunca la tocaba sin permiso, nunca la miraba con lujuria grosera, nunca aprovechaba su vulnerabilidad. La intimidad creció gradualmente, como las plantas en el huerto de Astrid. Primero fueron las manos que se rozaban accidentalmente cuando ella le daba de comer. Luego fueron las miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. Después fueron las conversaciones que se extendían mucho después de que el trabajo médico hubiera terminado. Una tarde, Magnus le pidió que le enseñara una oración cristiana. Astrid eligió el Ave María, y mientras recitaba las palabras familiares en latín, Magnus las repetía con respeto profundo, aunque no entendiera su significado. El sonido de su voz grave, pronunciando las palabras sagradas, envió un escalofrío por toda la columna de Astrid. Otro día, Magnus le enseñó una canción de cuna nórdica, una melodía que su madre le cantaba cuando era niño. Su voz era sorprendentemente melodiosa, y la canción hablaba de valquirias que protegían a los guerreros en batalla y de dioses que bendecían a los valientes con gloria eterna. Astrid no entendía las palabras, pero entendía el amor en la voz de Magnus y sintió una conexión con algo primitivo y hermoso
que existía mucho antes de que su fe cristiana llegara a estas tierras. El punto de inflexión llegó durante una tormenta particularmente feroz. Los vientos aullaban fuera de la cueva como espíritus atormentados, y los relámpagos iluminaban el interior con flashes estroboscópicos. Astrid había llegado empapada hasta los huesos, después de luchar contra la tempestad para traerle comida a Magnus. Cuando ella comenzó a temblar incontrolablemente, Magnus no lo pensó dos veces. Se quitó su capa de piel de lobo, la única posesión que había salvado del naufragio, además de su martillo de Thor, y la envolvió alrededor de los hombros de Astrid. Luego la atrajo hacia su cuerpo, compartiendo su calor corporal sin ninguna intención sexual, solo con el instinto protector de un hombre que no podía soportar ver sufrir a la mujer que amaba. Astrid debería haber protestado. Debería haber recordado sus votos de castidad, su prometimiento a Dios, su deber hacia el monasterio. En cambio, se acurrucó contra el pecho de Magnus y sintió que había llegado a casa por primera vez en su vida. Permanecieron así durante horas, escuchando la tormenta rugir afuera, mientras sus corazones latían al mismo ritmo. Magnus acariciaba suavemente su cabello, murmurando palabras nórdicas de consuelo que ella no entendía, pero que la calmaban como una canción de cuna. Astrid respiraba el aroma masculino de su piel, una mezcla de sal marina, cuero y algo indefiniblemente vikingo que hacía que su cuerpo respondiera de maneras que nunca había experimentado. Fue esa noche cuando ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea de la que no había regreso. No se habían besado, no se habían tocado de manera impropia, pero habían compartido algo más íntimo que la pasión física. Habían compartido sus almas. Cuando la tormenta finalmente amainó y Astrid regresó al monasterio en las horas previas al amanecer, ambos sabían que todo había cambiado. Lo que había comenzado como compasión cristiana se había transformado en algo mucho más peligroso y hermoso. Un amor que desafiaba todas las leyes de Dios y de los hombres. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Astrid luchaba con su conciencia durante las oraciones, preguntándose si amar a Magnus era un pecado o un milagro. Magnus luchaba con su honor vikingo, sabiendo que desear a una mujer cristiana consagrada a su Dios violaba todos sus códigos de conducta hacia las mujeres virtuosas. Pero el corazón tiene sus propias leyes, más antiguas y poderosas que cualquier código humano, y el corazón de Astrid le pertenecía ya completamente a Magnus Eriksson, el guerrero vikingo que había llegado a su vida como una tempestad y se había quedado como una bendición. Las semanas se convirtieron en un mes, y Magnus había sanado casi completamente. Sus heridas ya no necesitaban cuidados constantes, su fuerza había regresado, y ambos sabían que pronto tendría que tomar una decisión: intentar regresar a su tierra natal o quedarse en territorio enemigo para estar cerca de Astrid. Ninguna de las opciones era viable a largo plazo, pero ambos se aferraban a cada día, como si fuera el último regalo que los dioses les concedían. Fue durante estos días preciosos y desesperados que sucedió lo inevitable. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire llevaba la promesa del invierno que se acercaba, Magnus miró a Astrid trabajando en silencio y supo que no podía vivir sin ella. No era solo deseo físico, aunque su cuerpo ardía por ella cada noche. No era solo compañerismo emocional, aunque sus conversaciones habían llenado un vacío en su alma que no sabía que existía. Era algo más profundo y primitivo. La certeza absoluta de que esta mujer era su otra mitad, la valquiria que había sido destinada para él por los dioses desde antes de que nacieran. Astrid, dijo su nombre como una oración, y cuando ella alzó la vista,
Magnus vio en sus ojos verdes el mismo reconocimiento desesperado. Se amaron esa tarde con la ternura de quienes saben que están desafiando al destino y la pasión de quienes han estado negándose lo que sus almas necesitaban desesperadamente. Magnus fue infinitamente gentil, tratando a Astrid como si fuera hecha de cristal sagrado, y ella se entregó con la misma devoción total que había reservado para Dios, descubriendo que el amor humano podía ser tan sagrado como el amor divino. Cuando terminaron, yacían entrelazados bajo la capa de piel de lobo, escuchando el sonido del mar contra las rocas y sabiendo que habían sellado su destino. Astrid había roto sus votos de castidad. Magnus había comprometido su honor al tocar a una mujer consagrada. Ambos habían elegido el amor por encima de todo lo demás, y ambos sabían que el precio sería terrible. Durante las siguientes semanas se encontraban cada vez que podían, amándose con la desesperación de quien sabe que el tiempo se acaba. Astrid inventaba excusas para salir del monasterio. Hierbas medicinales que necesitaba recoger, peregrinos enfermos en las aldeas cercanas, trabajos de caridad que requerían su atención. Magnus esperaba en la cueva como un espíritu atormentado, viviendo solo para los momentos en que ella llegaba y el mundo volvía a tener sentido. Fue la hermana Úrsula quien notó los cambios primero. Astrid había comenzado a brillar con una luz interna que no tenía nada que ver con la iluminación espiritual. Sus mejillas tenían un color rosado constante, sus ojos brillaban con secretos, y había una languidez en sus movimientos que hablaba de una mujer que conocía los misterios del amor físico. Peor aún, Astrid había comenzado a faltar a las oraciones. Primero fueron excusas creíbles: dolor de cabeza, malestares estomacales, trabajos urgentes en la enfermería, pero los pretextos se volvieron más frecuentes y menos convincentes. La hermana Úrsula, que había sido la mentora espiritual de Astrid durante 7 años, sabía que algo estaba terriblemente mal. La confrontación llegó en noviembre, cuando Astrid no pudo ocultar más las náuseas matutinas que la habían estado atormentando durante semanas. Una mañana, durante los maitines, tuvo que salir corriendo de la capilla para vomitar en los arbustos del jardín. Cuando regresó, pálida y temblorosa, encontró a la hermana Úrsula esperándola con una expresión de horror creciente. «Hija mía», dijo la monja anciana con voz quebrada, «dime que no es lo que creo que es». Astrid no pudo mentir más. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras asentía silenciosamente, confirmando los peores temores de su mentora. «Estás embarazada», dijo hermana Úrsula, y las palabras cayeron entre ellas como una sentencia de muerte. La noticia llegó al abad Stephen como un rayo. Durante 40 años había dirigido el monasterio de Santa Brígida sin un solo escándalo. Había mantenido la reputación de santidad de la institución a través de guerras, pestes e incursiones vikingas. Y ahora, una de sus novicias más promiscuas había destrozado todo con un acto de lujuria imperdonable. El juicio fue rápido y despiadado. Astrid fue confrontada ante toda la comunidad monástica, forzada a confesar su pecado públicamente. Cuando le preguntaron sobre la identidad del padre, ella se negó a responder. No importaba cuánto la presionaran, cuánto la amenazaran con la condenación eterna, Astrid mantuvo los labios sellados. Magnus había sufrido suficiente por salvarla. No permitiría que sus hermanas en Cristo lo cazaran como a una bestia. El abad Stephen no tuvo clemencia. Las reglas eran claras. Una mujer que había hecho votos de castidad y luego los había roto no tenía lugar en la casa de Dios.
Astrid sería expulsada inmediatamente, sin dinero, sin referencias, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Su nombre sería borrado de los registros del monasterio como si nunca hubiera existido, y ningún establecimiento religioso de la región le daría refugio. «Te has convertido en una prostituta», le gritó el abad durante la expulsión, mientras las hermanas lloraban y oraban por su alma perdida. «Has traído la maldición sobre esta casa sagrada. Que Dios tenga misericordia de tu alma, porque los hombres ya no la tendrán». Astrid fue escoltada fuera de los muros del monasterio llevando solo su vestido azul, una pequeña bolsa con algunas posesiones personales y el niño que crecía en su vientre. La última imagen que tuvo de su hogar durante 7 años fue la puerta de roble cerrándose para siempre, cortando todos los lazos con la única vida que había conocido. Magnus supo que algo había salido mal cuando Astrid no llegó a la cueva durante 3 días consecutivos. Al cuarto día, loco de preocupación, se arriesgó a acercarse al monasterio durante la noche. Fue entonces cuando escuchó la conversación entre 2 campesinos en la taberna del pueblo. La novicia pecadora había sido expulsada por quedar embarazada. Había sido vista vagando por los caminos como una mendiga, condenada a la prostitución y la muerte por hambre. El corazón de Magnus se destrozó en 1000 pedazos. Astrid estaba embarazada de su hijo. Y él no había estado allí para protegerla cuando más lo necesitaba. Buscó por todos los caminos de la región, preguntó a cada campesino, registró cada aldea. Pero Astrid había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Magnus se prometió a sí mismo que la encontraría, que la salvaría, que cuidaría de ella y su hijo por el resto de su vida. Pero mientras tanto, necesitaba regresar a su pueblo para conseguir hombres y recursos para la búsqueda. Con el corazón destrozado, Magnus emprendió el largo viaje de regreso a Noruega, llevando consigo solo sus recuerdos de amor y la imagen grabada a fuego en su memoria del vestido azul de Astrid, la única pista que tenía para encontrar a la mujer que amaba más que a su propia vida. 3 años habían pasado como 3 siglos. Magnus había regresado a Inglaterra 4 veces, liderando expediciones que oficialmente buscaban botín, pero que en realidad tenían un solo propósito: encontrar a Astrid. Había recorrido cada camino, visitado cada mercado, interrogado a cada comerciante. Sus hombres creían que su jarl había perdido la razón, obsesionado con una mujer cristiana que probablemente había muerto años atrás. Pero Magnus no podía rendirse. Durante las noches largas del invierno nórdico, cuando las auroras boreales pintaban el cielo con colores sobrenaturales, veía el rostro de Astrid en las luces danzantes. En sus sueños ella lo llamaba, le decía que estaba viva, que esperaba su regreso. Su corazón vikingo le gritaba que su valquiria aún vivía en algún lugar del mundo cristiano, criando al hijo de ambos sin saber que él la buscaba desesperadamente. Astrid había sobrevivido, pero apenas. Los meses después de su expulsión del monasterio fueron los más oscuros de su vida. Vagó por los caminos durante semanas, durmiendo bajo puentes y mendigando comida a campesinos compasivos. Su estado de embarazo la protegió de algunos peligros, pero la expuso a otros. Los hombres piadosos se compadecían de una futura madre desamparada, pero otros veían su condición como evidencia de inmoralidad y la trataban en consecuencia. Finalmente encontró refugio en una aldea pesquera remota llamada Salwood, donde una viuda anciana llamada Marta la acogió por caridad cristiana. Astrid dio a luz a su hijo durante una tormenta de invierno, con solo la luz de una vela y las manos experimentadas de una comadrona de aldea. Cuando el bebé llegó al mundo con el cabello dorado de su padre y los ojos azules como los fiordos de Noruega, Astrid supo que Magnus
vivía en él. Llamó al niño Eric, un nombre que funcionaba tanto en inglés como en nórdico, y le cantaba las canciones vikingas que había aprendido de su padre durante las noches cuando el pequeño no podía dormir. En el secreto de su corazón, Astrid guardaba la esperanza de que algún día Magnus regresaría y conocería a su hijo. Pero los años pasaron, y la esperanza se fue convirtiendo en resignación melancólica. Para sobrevivir, Astrid trabajaba como curandera en la aldea, usando las habilidades medicinales que había aprendido en el monasterio. Su reputación creció gradualmente. Tenía manos bendecidas para sanar, decían los lugareños, y sus remedios herbales eran milagrosos. Nunca contó la verdadera historia de su pasado, pero algunos susurraban que había sido monja antes de caer en pecado. El vestido azul se había convertido en su posesión más preciada. Lo guardaba cuidadosamente, usándolo solo para ocasiones especiales o cuando necesitaba sentirse conectada con los días felices junto a Magnus. El color había perdido algo de su brillantez original, pero para Astrid seguía siendo hermoso como el cielo de verano, como los ojos del hombre que había amado y perdido. El destino, que había sido tan cruel separándolos, finalmente decidió mostrarse misericordioso. Magnus había llegado a York para comerciar, una actividad que últimamente le servía más como excusa para buscar a Astrid que como negocio real. El mercado de la ciudad estaba lleno de comerciantes, campesinos, artesanos y viajeros de toda Inglaterra. Magnus caminaba entre los puestos con ojos de águila, examinando cada rostro femenino, cada figura que pudiera ser la mujer que buscaba. Fue entonces cuando la vio. Astrid estaba de espaldas a él, regateando con un comerciante de telas por el precio de un trozo de lana para hacer ropa nueva para Eric. Llevaba su vestido azul, el mismo que Magnus había admirado en la cueva hace 3 años, y aunque estaba más desgastado y remendado, el color seguía siendo inconfundible. El corazón de Magnus se detuvo. Durante un momento terrible, pensó que sus ojos le mentían, que su desesperación finalmente lo había hecho alucinar. Pero entonces Astrid se giró ligeramente y él vio su perfil, la curva familiar de su mejilla, el mismo gesto gracioso con que apartaba el cabello de su rostro. Astrid. Su nombre salió de sus labios como un grito de guerra y una oración al mismo tiempo. Ella se congeló, reconociendo inmediatamente la voz que había escuchado en sus sueños durante 1000 noches. Lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron a través de la multitud del mercado y el mundo se detuvo. Magnus parecía más maduro, con nuevas líneas alrededor de los ojos y cicatrices adicionales que hablaban de batallas libradas durante su ausencia. Pero seguía siendo hermoso, seguía siendo su vikingo, seguía siendo el hombre que había poseído su corazón desde el momento en que lo encontró moribundo en la playa. Astrid parecía más delgada, más frágil, como si los años de lucha hubieran refinado su espíritu hasta convertirlo en algo etéreo y precioso. Pero sus ojos verdes brillaban con la misma luz que Magnus recordaba, y cuando sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en 3 años, fue como si el sol saliera después de un eclipse eterno. Se acercaron uno al otro como sonámbulos, ajenos a la multitud que los rodeaba, ajenos a todo excepto al milagro de haberse encontrado nuevamente. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Magnus extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla de Astrid, como si fuera una aparición que podría desvanecerse en cualquier momento. «Pensé que habías muerto», murmuró él en inglés, una lengua que había perfeccionado durante sus años de búsqueda. «Pensé que me habías olvidado», respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Jamás»,
dijo Magnus, y la palabra contenía todo el dolor de 3 años de separación, toda la desesperación de 1000 noches de búsqueda, todo el amor que había mantenido vivo en su corazón como una llama sagrada. Fue entonces cuando Eric apareció, corriendo entre las piernas de los comerciantes, persiguiendo una pelota de trapo que se había escapado de sus manos. Era imposible negar su parentesco. Tenía el cabello dorado de Magnus, sus ojos azules como el hielo del glaciar, y la estructura ósea aristocrática de los jarls nórdicos. Magnus se arrodilló lentamente frente al niño, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Eric lo miró con curiosidad, sin miedo, como si reconociera algo familiar en las facciones del extraño gigante. «Es mi hijo», dijo Magnus, y no era una pregunta. «Es nuestro hijo», corrigió Astrid, y en esas 2 palabras estaba toda la historia de su sacrificio, su sufrimiento, su amor inquebrantable. Eric, con la precocidad de los niños de 3 años, extendió una manita y tocó la barba dorada de Magnus. «¿Eres mi papá?», preguntó en su inglés infantil. Magnus tomó la manita del niño en sus enormes dedos de guerrero y cuando respondió, su voz se quebró con la emoción. «Sí, pequeño guerrero, soy tu papá». Lo que siguió fue una reunión que parecía sacada de las sagas épicas. Magnus alzó a Eric en sus brazos, maravillándose de lo mucho que el niño se parecía a él mismo cuando era pequeño. Astrid les contó todo. La expulsión del monasterio, los años de vagabundeo, la lucha por sobrevivir, las noches en que había llorado su nombre. Magnus le contó sobre sus búsquedas desesperadas, sobre las expediciones que había organizado con la única esperanza de encontrarla, sobre el juramento que había hecho de no tomar otra mujer mientras ella viviera. Esa noche, en la posada donde Magnus se hospedaba, los 3 se acurrucaron juntos en una cama grande. Eric, dormido entre sus padres, Magnus y Astrid, hablando en susurros para no despertar al niño. Hicieron planes desesperados y hermosos. Magnus se llevaría a Astrid y Eric a Noruega, donde se casarían según las leyes vikingas y criarían a su hijo como el príncipe que era por derecho de sangre. «¿Pero qué dirá tu pueblo de una mujer cristiana?», preguntó Astrid. «Dirán que su jarl eligió sabiamente», respondió Magnus, acariciando su cabello. «Dirán que encontraste a un guerrero moribundo y le diste vida. Dirán que diste a luz al próximo heredero de nuestro clan. Dirán que eres la valquiria que los dioses enviaron para bendecir nuestra familia». Astrid se rió suavemente, un sonido que Magnus había extrañado más que cualquier otra cosa en el mundo. «Una valquiria cristiana». «El amor no conoce fronteras entre dioses», dijo Magnus con la sabiduría de quien había sufrido lo suficiente para entender las verdades más profundas. «Tu Cristo y mis dioses se pusieron de acuerdo para reunirnos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su voluntad?» Regresaron a Noruega en la primavera siguiente, navegando en el mismo tipo de longship que había traído a Magnus a Inglaterra años atrás. Pero esta vez el viaje fue completamente diferente. Eric se adaptó a la vida marina con la naturalidad de su herencia vikinga, y Astrid descubrió que tenía alma de navegante. Los fiordos de Noruega la recibieron como si hubiera nacido allí, y cuando vio las montañas que Magnus le había descrito en la cueva, supo que había llegado a casa. La boda fue una celebración épica que duró 3 días. Magnus había esperado resistencia de su clan por elegir a una mujer cristiana, pero Astrid conquistó a todos desde el primer momento. Su belleza era obvia, pero más importante era su dignidad, su inteligencia y su clara devoción por Magnus y Eric. Cuando curó milagrosamente al padre de Magnus de una fiebre que los curanderos locales no habían podido tratar, toda resistencia desapareció,
Era obvio que los dioses la favorecían. Astrid nunca abandonó completamente su fe cristiana, pero la adaptó a su nueva vida. Oró a Cristo por las mañanas y honró a los dioses nórdicos por las tardes. Enseñó latín a Erik y le cantó canciones de cuna vikingas. Se convirtió en la señora del Hall más respetada en 3 reinos, conocida por su sabiduría médica, su hospitalidad generosa y su capacidad para asesorar tanto a Magnus en asuntos de Estado como a las mujeres del clan en asuntos del corazón. Magnus se convirtió en uno de los jarls más poderosos de Noruega, pero nunca volvió a hacer incursiones contra territorio cristiano. En cambio, desarrolló el comercio pacífico, estableciendo rutas mercantiles que enriquecieron a su pueblo sin derramar sangre. Se decía que el amor de una mujer santa había transformado al guerrero más feroz del norte en un líder sabio y próspero. Erik creció para ser todo lo que sus padres habían soñado. Valiente como su padre, compasivo como su madre y lo suficientemente inteligente como para construir puentes entre mundos en lugar de quemar los que ya existían. Cuando fue mayor, exploró tanto las tierras cristianas como las paganas, llevando historias y mercancías entre culturas, continuando el legado de unión que habían comenzado sus padres. Años después, cuando Magnus y Astrid eran ancianos y habían vivido una vida plena juntos, se sentaban a menudo en el acantilado que daba al mar, viendo el horizonte donde se habían encontrado por primera vez sus destinos. Astrid todavía conservaba el vestido azul, aunque ya no le quedaba. Lo había guardado en un cofre de madera de tejo, junto con la capa de piel de lobo de Magnus y otros tesoros de sus días tempranos juntos. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Magnus una tarde de verano, mientras Erik llevaba a sus propios hijos a jugar en la playa, donde una vez un guerrero vikingo había llegado medio muerto a los brazos de su destino. Astrid tomó la mano de Magnus, marcada ahora por décadas de trabajo y amor, y sonrió con la misma pureza luminosa que lo había cautivado desde el primer día. «Solo me arrepiento de los años que perdimos buscándonos», dijo. «Pero creo que incluso esa separación fue parte del plan. Necesitábamos sufrir para aprender el verdadero valor de lo que habíamos encontrado». Magnus asintió, besando suavemente su frente arrugada con la misma reverencia con que había besado sus labios jóvenes décadas atrás. «Los escaldos cantarán nuestra historia durante 1000 años», murmuró contra su cabello, ahora plateado como la luz de luna en las olas. «Que canten sobre el amor», dijo Astrid. «Que canten sobre la manera en que el amor puede conquistar cualquier diferencia, superar cualquier obstáculo y unir los corazones más imposibles». Y cuando llegó su tiempo de partir, Magnus primero, como era costumbre entre los guerreros, y Astrid pocos meses después, siguiendo a su vikingo incluso en la muerte, se decía que sus espíritus navegaban juntos en un longship dorado, a través del cielo nocturno, visitando a los enamorados que necesitaban valor para seguir a sus corazones por encima de las reglas de los hombres. El vestido azul se conservó en la familia como reliquia sagrada, recordatorio de que el amor verdadero trasciende todas las fronteras, entre paganos y cristianos, entre guerreros y santas, entre mundos que parecían destinados a estar siempre separados. Y cada vez que una joven del clan se enamoraba de alguien imposible, le contaban la historia de Astrid y Magnus, y le recordaban que los corazones valientes siempre encuentran la manera de estar juntos. Ella nunca volvió a ver las velas rojas en el horizonte de su infancia. Pero cada vez que el viento del norte susurraba entre las montañas de su nuevo hogar, sabía que había encontrado algo más valioso que la paz de los conventos. Había encontrado el amor que trasciende todos los océanos, todas las diferencias,
y todas las imposibilidades que los hombres construyen entre los corazones que están destinados a latir como uno solo.